Jaime Chuchuca, que siempre atiende nuestra invitación. Y desde nuestro punto de vista nos sentimos cómodos poder conversar con el doctor Jaime Chuchuca porque aprendemos mucho, ¿sí? Tiene su criterio muy claro desde el punto de vista de la información que también él obtiene, ¿sí? No es que cada uno de nosotros sabemos nomás así de memoria, no, es completamente necesario acudir a diferentes fuentes. Y personas preparadas como el doctor Jaime Chuchuca, no es que le llegan más allá. Él acude a diferentes fuentes y sobre eso él tiene derecho a tener su concepción, sus puntos de vista, etcétera. Sí, a este respecto, con la información que tiene el doctor Jaime Chuchuca, vamos a conversar sobre las elecciones que se llevaron a cabo el domingo en Francia y en donde para unos nos da satisfacción, me imagino que para otros hacer lo peor del mundo y si es posible ya quisieran a lo mejor hasta suicidarse, porque un sector de la izquierda, sector progresista, llegaron digamos, a ganar las elecciones. Desde este punto de vista, vamos con su lectura, mi doctor Jaime, y a su vez para ir viendo en nuestra conversación algunos otros aspectos referentes a esas elecciones. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Edgar. Me llama profundamente la atención los sucesos de Europa. En realidad, en Francia, para analizar, nos hace falta algunas lecturas detalladas. Precisamente, hay mutuas influencias, creería yo, entre Latinoamérica y Europa. Ahora se está hablando de la influencia de Europa en Latinoamérica, pero sí debemos retroceder algunos años y decir que por lo menos los dos ciclos progresistas que han existido en América Latina también han influido en Europa, particularmente en algunos países como en España, en Grecia, y actualmente en Francia. Además, el calor de estas fuerzas políticas que se han movilizado en Latinoamérica también han tenido algunas expresiones en Europa y particularmente en Francia. Jean-Luc Mélenchon, que actualmente es la cabeza más visible del nuevo Frente Popular, que tiene su organización llamada Francia Insumisa, ha dicho en realidad que tiene bastante influencia sobre el pensamiento latinoamericano de los últimos ciclos progresistas que se desenvuelven en Latinoamérica, pues desde 1998 podríamos decir, que fenece el uno quizá con el golpe a Evo Morales en 2019 y en 2022, podría decir yo empiezo un nuevo ciclo progresista con la victoria de Gustavo Petro, más tarde con Lula, y asimismo los fracasos que ha tenido la centroizquierda en Latinoamérica y también en Europa han hecho que surjan otras fuerzas de derecha y en el caso europeo de extrema derecha. Y así que en las elecciones de los dos últimos años en Europa, para poner un ejemplo, han venido ganando en algunos lugares la extrema derecha, como por ejemplo en Bélgica, en Austria, en Estonia, los conservadores en Hungría, en Polonia. Han aparecido nuevos partidos, como por ejemplo en España, Vox, Ciudadanos, que ganaron a la anterior estructura de centro izquierda de Podemos. Y en las últimas elecciones del Parlamento Europeo, la extrema derecha tuvo una amplia victoria en Francia, ante lo cual Emmanuel Macron, actual presidente desde 2022 en Francia, convocó o anticipó las elecciones. Una suerte similar que ocurrió en España, ¿no? Pedro Sánchez también adelantó las elecciones, Macron adelantó las elecciones, la muerte cruzada en Ecuador también, para poner el ejemplo, ¿no? De adelantar las elecciones presidenciales y asamblearias, cada quien con su propia particularidad. Y Macron en la primera vuelta de la asamblea para la Asamblea Nacional tuvo una pérdida, quedó en tercer lugar. En primer lugar, la extrema derecha de la agrupación nacional de Le Pen y en segundo lugar, el nuevo Frente Popular. Este nuevo Frente Popular hizo alianza con todas las organizaciones de centro izquierda para participar en las elecciones. Y para la segunda vuelta llegaron a una estrategia un tanto novedosa.
conversaron entre el Nuevo Frente Popular y Ensemble, que es el partido de Macron, y dijeron, donde hayamos quedado terceros, retiramos nuestra candidatura para que nuestros votos vayan a una u otra, es decir, al Nuevo Frente Popular o a Ensemble. Entonces, de tal manera que el Nuevo Frente Popular resultó ganador en algunos de los lugares donde Ensemble tenía debilidades. Lo mismo sucedió para Ensemble. Sin embargo, por el desprestigio y la poca fuerza, la debilidad que ha tenido Macron desde 2023, pues quedó en tercer lugar. Sin embargo, para Macron también es una victoria en términos de que podría tener un aliado dentro de la Asamblea Nacional. Ahora, los medios internacionales y también los medios nacionales en Ecuador han llamado al nuevo Frente Popular como extrema izquierda. No es tan así la lectura en realidad, porque deberíamos calificar más bien que es una alianza de centro izquierda, porque hay fuerzas democráticas que antes han pertenecido a organizaciones socialdemócratas, incluso algunos a la derecha, pero también hay el Partido Socialista, Francia Insumisa, se encuentra el Partido Comunista, los partidos ecologistas y algunas otras organizaciones. Y hay una cuarta fuerza interesante también, que son los republicanos de Francia, que digamos son una organización más bien de centro derecha, que podrían dar la mayoría dentro de la Asamblea Nacional, ya que en Francia el nuevo Frente Popular tiene la mayoría simple, no tiene la mayoría absoluta. Lo que sí sucedió, por ejemplo, en Inglaterra hace pocas semanas, que el Partido Laborista ganó la mayoría absoluta, después de 14 años en que las fuerzas conservadoras habían tenido el gobierno. Entonces, se podría decir que hay un estancamiento del crecimiento de la extrema derecha en Europa debido a estas dos últimas elecciones, primero en Inglaterra y ahora en Francia, en donde surge esta nueva fuerza, por supuesto, también interesante, que es el nuevo Frente Popular. A propósito, hay una nota al pie de página que el Frente Popular es una táctica creada por las izquierdas y los partidos comunistas y socialistas en la época del fascismo europeo, a partir de la década de los años 30, ¿no? En el siglo XX. Jaime, excelente. Chuta, una lectura rapidísima de lo que hace referencia. Bien, algunos aspectos, sí. Es bonito calificar y mm, tratar de llegar, sí, a las mentes de la mayoría poblacional haciendo referencia. Francia se fregó porque están con la extrema izquierda. Lo que usted hace referencia no es extrema izquierda, pero es necesario grandes titulares para que la población, a lo mejor que inciden también en América Latina, diga, es que no podemos irnos contra eso. No sé, ¿cuál es la razón por la que muchos titulares lo ponen como extrema izquierda? En realidad parece que en todos los países de Europa y también en los países de Latinoamérica hay una polarización de las fuerzas políticas. Francia quizá puede ser comparable con Alemania, por ejemplo, que han mantenido muchos de los derechos sociales ganados en su época del estado de bienestar en el siglo XX, y que ahora la derecha y la extrema derecha han venido conquistando paso a paso. Por ejemplo, las reformas a la seguridad social que se vienen impulsando desde 2017 en el caso francés, y en 2018 surgió una gran movilización de los chalecos amarillos, recordemos en 2018, ¿no? Que en realidad fueron sublevaciones muy fuertes. Algunos la compararon incluso con la Comuna de París, quizá una comparación extrema, pero desde ese momento veíamos. Luego, en 2022 y 2023, las movilizaciones en contra de las reformas del propio Macron. Macron ganó en 2022. Y además hubo un avance de la extrema derecha en algunos países de Europa, por ejemplo, en Italia, ¿no? De Meloni, que en realidad es una posición anti-inmigrante, es una posición extremista, que quiere bajarse todas las grandes conquistas democráticas, e incluso contradice y quiere expulsar de su propio país a la fuerza inmigrante.
Ahora, los países de Europa, la mayor parte de la población trabajadora o clase trabajadora, podríamos decir que es inmigrante. Primero, entre los mismos países de Europa y también de los países llamados del tercer mundo, como del continente africano, del continente americano, que van llenando cada uno de los espacios que necesita o requiere el mercado laboral europeo. Y en el caso francés, pues Francia también era un imperio y tenía colonias y ahora posiblemente todavía existe este neocolonialismo Correcto. en numerosos sectores y países del tercer mundo, pero también de modo interno, porque hay guetos internos dentro de Francia, suburbios internos que pertenecen a diferentes nacionalidades, sobre todo africanas. El mismo Jean-Luc Mélenchon, por ejemplo, sus padres son nacidos, me parece, en Argelia. Entonces, del mismo modo, hay una gran interculturalidad dentro de Francia, que es un gran problema también en Francia. Además, que es un estado súper laico, califican los europeos. Entonces, hay unas grandes luchas dentro de Francia. Entonces, esta centroizquierda que ha ganado actualmente las fuerzas, sí puede tener un desenvolvimiento mucho mayor que otras fuerzas de centro izquierda en Europa. Esto sí, pero tendría que, o depende de las jugadas políticas que se hagan respecto a Macron y respecto a las otras fuerzas, ya que el régimen es parlamentario. En Francia existen dos cámaras, ¿no? La Asamblea Nacional y el Senado. La Asamblea Nacional tiene 577 asambleístas y ellos son los que determinan a la fuerza principal. El presidente tiene la oportunidad de nombrar al primer ministro francés, que será el jefe que propone los proyectos de ley, etcétera, pero para ello necesita tener un acuerdo con la Asamblea Nacional. Cuando existe un desacuerdo entre la Asamblea Nacional y el Senado, se crea, por ejemplo, una comisión mixta para ponerse de acuerdo entre la Asamblea Nacional y el Senado. Y quien tiene la última palabra en una disputa es la Asamblea Nacional. Y la centro izquierda tiene ahora una mayoría simple, entonces le va a ser también difícil al nuevo Frente Popular ejecutar su programa. Va a necesitar ponerse de acuerdo con las otras fuerzas, tanto de Ensemble como los republicanos. La extrema derecha de la agrupación nacional de Le Pen obviamente no entrará en la votación porque ellos estaban planteando otro tipo de política. Por ejemplo, para hablar una de las propuestas que tiene el nuevo Frente Popular es que Francia se salga de la OTAN. Vamos a Ahí ver si sí. es que surge esta propuesta, porque ellos ya no quieren intervenir en el desgaste militar y de guerra dentro de Europa. Es una de las propuestas. Si es que se cumple esta propuesta, digamos que la centroizquierda estaría cumpliendo con su campaña electoral, con el programa de campaña. Si no se cumple, ya es un medidor de que se estaría más bien sumando a las fuerzas de la centro derecha, porque además Macron ganó en 2022, le faltan todavía algunos años porque serían 2027 las elecciones. Jaime, bueno, ya, y también iba la pregunta con relación a la OTAN. Insistamos en eso. Sí, hay la posibilidad, ya usted lo dijo en el aspecto si se consigue o no se consigue la salida de Francia, también hay la posibilidad a lo mejor de restringir el apoyo a Israel para seguir diezmando a la población palestina. Esto también ha sido otra propuesta de nuevo Frente Popular y me parece que es el discurso principal que ha tenido Jean-Luc Mélenchon en estos últimos 15 días. Ellos tienen la propuesta de reconocer a Palestina como un Estado y tener relaciones comerciales y económicas recíprocas considerándolo como un Estado. Es algo también que ya se ha discutido en la Organización de Naciones Unidas, algunas votaciones al respecto. Si es que esto se genera, algunos otros países poco a poco dentro de Europa van a generar el reconocimiento del Estado palestino, que Palestina ha sido pues Estado hasta 1948, en donde Naciones Unidas lo desconoció su parte territorial para crear el Estado de Israel. Y lo que ha sucedido más bien es que el Estado de Israel, creado a mediados del siglo anterior, se ha ido expandiendo a las áreas que las Naciones Unidas reconocía como propiamente de Palestina. Y más bien Palestina
tiene dos partecitas muy pequeñas, la una en la Franja de Gaza y la otra en la actual Cisjordania, que son dos provincias pequeñísimas en realidad. Y más bien los palestinos han tenido que pasarse a vivir en Israel y en Israel ellos les llaman musulmanes o les llaman árabes para no llamarles palestinos. ¿Y dónde queda el Estado palestino? Es una de las lecturas que hace también Mélenchon para poder decir y calificar que en Europa la guerra contra Palestina está haciendo mucho más daño a Europa y a otros países también del globo, ¿no? Entonces, esta es una de las posiciones que ha tomado el nuevo Frente Popular. Es una gran reivindicación, así como otra tercera reivindicación que es el respeto a los migrantes, a los inmigrantes de cualquier lugar. Y esta es una situación también porque ellos combaten el racismo que ha propuesto también las figuras de Le Pen, ya que la extrema derecha de Le Pen es completamente racista. E incluso se podría llegar a una postura fascista a mediano plazo de las fuerzas de la extrema derecha en Europa. Y ya conocemos lo que sucedió con el fascismo en el siglo anterior, ¿no? Que incluso se llegó a una guerra mundial. Jaime, perdone que le haga esta pregunta, básicamente desde el desconocimiento mío, ¿no? Y esperamos que también sea un apoyo para quienes nos escuchan. Se tiene en la, la- la forma democrática de, no sé si estoy haciendo bien la pregunta, de Francia, una Asamblea Nacional y el Senado, quienes van, digamos, a proponer leyes y a lo mejor a tomar las grandes decisiones. No sé si nos puede aclarar cuál es la función que hace la Asamblea Nacional y cuál es la función que hace el Senado. Y sobreentiende, digamos, que el Ejecutivo, en este caso el presidente, es el que debe respetar las decisiones de estas dos cámaras, utilicemos ese término. Bien, el presidente obviamente tiene la función ejecutiva, pero es una función ejecutiva menor, podríamos decir. No es un presidencialismo fuerte, sino es un presidencialismo débil. Así que depende de la Asamblea Nacional. Y esto es particularmente curioso por la historia que tiene Francia, ya que ellos cortaron la cabeza a la monarquía, así que la función ejecutiva sería parte de esa herencia, digamos, de la monarquía, ¿no? Entonces, la función ejecutiva siempre debe tener un poder pequeño. Esa es la concepción política que se tiene en Francia. Entonces, la Asamblea Nacional, que es la representante de la mayor parte de fuerzas sociales y políticas que tiene en Francia, debe tener por lógica el mayor poder y quiénes son los que proponen la dirección y los rumbos del Estado francés, la política legislativa, la normativa general y la política pública. ¿El Senado qué hace? El Senado es el control político y la administración pública. Hace un control político, una suerte de una mezcla de funciones para controlar también y generar un balance de poderes frente a la Asamblea Nacional. Eso es lo que hace el Senado. Y también respecto al Ejecutivo, entonces, digamos, serían tres funciones. Pero entre las tres funciones determina la mayor parte de la votación de la Asamblea Nacional, las posturas políticas dentro del Estado francés. La Asamblea Nacional tiene 577 asambleístas, decía hace un momento, y el Senado tiene 348 senadores. El Senado es elegido por colegios electorales, no es voto directo. En cambio, la Asamblea Nacional es por votación directa en dos vueltas. La primera vuelta fue hace 15 días y ahora este domingo la otra vuelta. Entonces, y además que son enseguida, ¿no? Son enseguida. Y la posibilidad del presidente de convocar o adelantar elecciones de acuerdo a eso, cuando no existen acuerdos comunes entre la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y el Senado. Y es lo que hizo Emmanuel Macron al adelantar las elecciones. Ahora, el hecho de ganar en la Asamblea Nacional, una de las fuerzas políticas hace que su trabajo tienda a dirigir la política pública dentro de Francia. Entonces, las siguientes elecciones presidenciales podrían tener mayor efecto alguna de las fuerzas que ganaron actualmente. Y hay que decir algo que a veces no se conoce, bueno, también por la distancia, y es el hecho de que las fuerzas de la centro izquierda en Francia han venido teniendo, por lo menos desde 2017, más del 19% de la votación. En 2022, por ejemplo,
Jean-Luc Mélenchon me parece que obtuvo 21% en la elección presidencial. Ahora, hay una diferencia aquí clara entre Latinoamérica porque nosotros somos más bien de presidencialismos fuertes. Entonces, allá en cambio es un presidencialismo que podríamos decir de una fuerza mediana. No es que no sirva la función ejecutiva, claro que sirve, pero en cambio acá tiene una determinación muy grande, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, el presidente de la República frente al legislativo, que es la Asamblea Nacional. Allá en cambio tiene una preeminencia la Asamblea Nacional. No sé si queda tal vez clara la posición. Correctísimo, Jaime. Perdón de que haga referencia a esta otra cosa, sí. A lo mejor es totalmente no comparable la administración de la cosa pública, ¿no es cierto?, Ecuador con Francia. En la actualidad se puede ver que la administración del de la cosa pública es un desastre, ¿sí? Es decir, no tenemos gobernabilidad, no, o sea, no tenemos institucionalidad, no tenemos absolutamente nada. Y posiblemente eso nos dé a nosotros una nueva forma de optar por un nuevo tipo de gobierno. ¿Qué pasó en Francia para optar también, digamos, sí, por irse a la centroizquierda o al menos al grupo progresista o izquierdista? Alguna cosa que impactó. ¿Cómo lo ve usted a ese respecto la situación de Francia? Los países de Europa también han tenido una arremetida muy grande de los monopolios económicos y también de las propuestas del neoliberalismo. Después del Plan Marshall y obviamente el neoliberalismo de los 80, 90 hasta nuestra época, han ido calando muy adentro de los estados, diferentes estados en Europa. Y en particular, bueno, en este caso de Francia, hay una desarticulación también institucional. Los monopolios económicos, como en el caso de Latinoamérica, han querido repartirse las empresas públicas que son lucrativas dentro del Estado y convertirlas en privadas. Entonces, en esta lucha por los bienes comunes, podríamos decir, de pertenencia pública, de propiedad social, existe un punto de apoyo análogo entre Latinoamérica y los países de Europa. Algunos países de Europa que en algún momento tuvieron mucha rentabilidad económica, un Producto Interno Bruto, crecimiento muy grande y hasta en derechos humanos muy grande, se han venido restringiendo producto del avance de la extrema derecha. Entonces, frente a eso, hay nuevos posicionamientos dentro también de estos países, en particular de Francia, porque Francia siempre ha estado en el lado más radical, podríamos decir, de las posiciones ideológicas y políticas en Europa. Si se habla del Estado laico, el Estado laico francés habla del Estado super laico. Si se habla de la educación gratuita, toda la educación se trata de convencer a que sea gratuita. Si se habla del derecho de la seguridad social, igualmente o de los derechos que se tienen a favor del público sobre la desposesión, porque hay un gran avance también frente a eso. Eh, Muy pocas experiencias, por ejemplo, en avances actualmente en la anterior Asamblea Nacional en favor del pueblo. Entonces, todo esto ha hecho que las fuerzas de la centroizquierda hayan ido ganando territorio. Ahora, lo que sí es curioso en el caso francés es que como son tan rápidas las elecciones, hace 15 días, Le Pen tenía posibilidades de ganar la mayoría en la Asamblea Nacional Francesa, las fuerzas de la agrupación nacional. Pero en 15 días, asimismo, que vino la segunda vuelta, ganó el nuevo Frente Popular, porque tuvo una táctica apresurada, pero muy lógica, en acuerdo con las fuerzas de Macron y la democracia de Ensemble, que son de centro derecha y dijeron, vamos a votar por el que tenga más posibilidades a que no gane la extrema derecha dentro de Francia. Entonces, esta es una situación. Ahora, no es que vamos a llegar al cumplimiento total de un programa de Ya. izquierda, no creo que surja eso en Francia, pero sí se generó una fuerza alternativa en Europa frente al avance de la extrema derecha. Eso sí, me parece que es claro en el tema europeo. Podrían haber muchos detalles y diferencias, digamos, entre los análisis políticos, pero algo que podemos tener de acuerdo es que hay
ya un estancamiento dentro de Francia en el avance de la extrema derecha. Y esto será confirmado pues en las siguientes elecciones también presidenciales, que aún falta todavía 3 años. Jaime, a este respecto, a ver, en nuestro país lo hemos, lo venimos viviendo prácticamente dos elecciones, ¿sí? En donde ya tenemos una experiencia que nos sentimos súper incómodos. Incluso ya hasta nos hemos acostumbrado, creo, a la violencia, a la falta de servicios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sin embargo, sin embargo, eh, digo yo, si estos sectores que se ubica en la izquierda, que cualquier nombre, si es que llega, en el caso, un sector que a lo mejor no es de izquierda, no es nada, pero al menos podríamos decir, vela de alguna manera por la mayoría de la población, está mal visto. Sí. ¿Qué hicieron allá en Francia para ponerse de acuerdo? Miren, señores, pongámonos de acuerdo. Fue necesario, bueno, no haya habido tanto odio como el caso que hay aquí, pero en base a algo deben ponerse de acuerdo. Puede ser el aspecto de esa salida de OTAN, esto de Israel, pero algo les hizo ponerse de acuerdo, situación que no existe todavía en el Ecuador y no sé si se pueda dar. Doctor Jaime Chuchuca. Me parece que el principal problema que actualmente se desenvuelve en Europa es el tema de la guerra. La Ya. guerra en suelo de Ucrania y también, bueno, ya unas intervenciones de Ucrania en Rusia ha puesto contra la pared a los países de Europa, ya que ellos también se encuentran en una gran crisis. Además, el tema del Mediterráneo sufre por la guerra entre Palestina e Israel, ya que ellos están muy cerca del canal de Suez, donde atraviesa pues por lo menos casi el 20% del comercio mundial, que tiene también parte los países de Europa. Entonces, esto ha hecho que en realidad la crisis económica sea muy grave eh, en temas alimentarios, de salarios, una restricción también respecto a los viajes. No hay gas, hay un problema energético, petróleo y gas que provenía de Rusia a los países europeos. Se han cortado el tránsito del gas que antes iba, ¿no? Rusia, Polonia, Alemania. Polonia cortó el tránsito del gas, explosiones en medio de la guerra de ese tránsito energético de gas y petróleo y diferentes atentados. Entonces, en este lugar, pues los países de Europa han tenido grandes debilidades económicas. En recesión estuvo hasta hace poco Alemania, los países como era el motor industrial, digamos, Alemania, ¿no? Ahora ya no se habla de un motor industrial como tal dentro de Europa por la recesión en la que entró Alemania. Igualmente se podría percibir esto en Francia. Entonces, estas son problemáticas grandes, además que los medios de comunicación en Europa todos los días hablan de guerra. Si uno pone, por ejemplo, en el Google Trends la palabra guerra en los diferentes idiomas europeos y señala el país concreto, es la palabra que más se repite en las búsquedas en Google. Entonces, esto en realidad causa una gran perspectiva ideológica frente a lo que puede ocurrir en un futuro cercano en Europa. Es decir, que exista otro punto más de guerra. Y en esta situación ellos notan claramente que el nacionalismo que propone la extrema derecha no es nacionalismo, sino es fomentar el guerrerismo como parte de la industria económica en Europa. Y sabemos, pues, que también otros países lucran de eso, como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Que tiene sede de las 5 empresas más grandes de armas en el planeta. Entonces, para Francia esto ha sido muy importante y sobre todo para el voto de la juventud, porque la mayor parte de votación que ha tenido el nuevo Frente Popular es también de la juventud, entre los 18 y 30 años, que cambiaron su orientación de la extrema derecha en estos últimos 15 días y prefirieron votar también por el nuevo Frente Popular.
Y el discurso pues de Mélenchon que no oculta para nada que es de izquierda, además de este triunfo de 182 escaños dentro de la Asamblea Nacional, tiene una carga simbólica muy grande en Francia, además que en Francia el Partido Comunista francés en la década de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial y 50, tuvo mayoría parlamentaria. Entonces, esto también es un recuerdo muy grande que tienen en Francia y producto de eso, tuvieron también algunas conquistas sociales y derechos sociales que se plasmaron en la Constitución actual de Francia, que viene de 1950, que ellos llaman la Quinta República. Entonces, podríamos encontrar allí algunos detalles también de la historia y estas posibilidades de que ha ganado la centroizquierda en Francia. Ahora, en el caso ecuatoriano, me extendí mucho en el tema francés, le dejo un poco para el tema ecuatoriano, quizá en otra oportunidad podemos hablar. Eh, Hay una coalición de fuerzas de la derecha que han venido generando distintos nombres políticos para participar en elecciones. Incluso empezando por Moreno, que salió por las fuerzas del correísmo, después se viró hacia la derecha, luego Guillermo Lasso, que salió con sus propias fuerzas de Creo, y ahora Novoa, a quien apoyaron tanto las fuerzas de Creo cuanto las fuerzas de Moreno, y terminó ganando las elecciones. Y debemos decir también que hay grandes aspectos cruciales, hasta fraudulentos en el caso ecuatoriano, en sus instituciones, porque este Consejo Nacional Electoral, que ya está prorrogado en sus funciones, dos de los cinco miembros ya debían haber sido cambiados en 2021, se cambió a 2023, tampoco han sido renovados y ahora los otros tres miembros deberían ser cambiados hasta noviembre de 2024. Y este mismo Consejo Nacional Electoral será el que dirija las elecciones en 2025. Entonces, es una situación medianamente grave que vivimos en el caso ecuatoriano y hay muchas fuerzas de izquierda que no se ponen de acuerdo en la unidad. Y al parecer también tiene que ver con los números. Hay una fuerza obviamente que tiene eh, características de izquierda, de centro y también me parece a mí que está relacionada con algunas fuerzas de la derecha, que es la misma Revolución Ciudadana, aunque en el programa se llame perfectamente de izquierda, también tiene pues conexiones con algunas otras fuerzas. En Guayaquil, por ejemplo, Aquiles Álvarez ahora está formando una nueva organización, está de la una mano con la Revolución Ciudadana y de la otra mano con Reto, que es una de las fuerzas que también se propone para la próxima campaña electoral. Y luego tenemos unas distintas fuerzas de izquierda, pues el Partido Socialista, Unidad Popular, el mismo Pachacuti, que a momentos es de izquierda y otros momentos vota con la derecha dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, todo esto ha hecho que hayan pugnas entre estas distintas fuerzas y no haya una posible alianza. La última elección hubo una alianza entre Unidad Popular, Partido Socialista y Democracia Sí, por ejemplo. Ahora parece que Democracia Sí va a salir con sus propios candidatos, Unidad Popular y Partido Socialista al parecer podrían tener alguna alianza y la Revolución Ciudadana al mando de Rafael Correa ha dicho que van a salir con su propia candidatura. Aunque Luisa González está en conversaciones también con Leonidas Issa, ¿no? Entonces, parece que es más probable una posible alianza entre Pachacuti y la Revolución Ciudadana, pero no con las otras fuerzas políticas. Y también puede presentarse el escenario en que cada una de estas fuerzas políticas, de Revolución Ciudadana y Pachacutic, salga cada quien por su parte. Y la alianza de Unidad Popular, el Partido Socialista y quizá otras fuerzas que podrían generar que algún porcentaje electoral. Doctor Jaime, excelente apreciación la suya. Yo comparto prácticamente en la totalidad, justamente con la situación en el caso del país. A lo mejor, no sé si es que es una especie de sugerencia, de recomendación a los responsables políticos, ¿no es cierto? No sé si de Revolución Ciudadana, de Pachacuti. Bueno, por favor, su recomendación, su punto de vista y a los ciudadanos prácticamente a dónde deberíamos orientarnos. Estamos ahora en Ecuador en un fenómeno electoral muy grande y de acuerdo a este fenómeno electoral se están tomando las decisiones, tanto para las movilizaciones, por ejemplo, con el paquetazo reciente de Novoa, el encarecer los combustibles.
quitar subsidios y otras políticas que ha venido tomando el régimen, las fuerzas electorales han tenido muy pocas decisiones. Por ejemplo, Pachacuti y la CONAIE, que antes llamaban a movilizaciones, ahora se está esperando un trayecto un tanto largo, mientras que otras fuerzas y organizaciones, por su propia voluntad política, han salido y se han expresado en las marchas. Por ejemplo, la anterior semana, ahora vamos a tener un paro el 17 y 18 de la Federación de Transportistas, producto de este paquetazo. Y frente a eso, pues las diferentes tendencias políticas, electorales están tomando decisiones. Yo creería que no existe ninguna forma de unidad o alianza electoral sin tener que ceder algunas de las posiciones o los intereses políticos que tiene cada fuerza y cada persona, incluso las dirigencias, ¿no? Porque las dirigencias a veces son las que toman las decisiones. Claro. Entonces, los intereses políticos personales que tienen las dirigencias de cada organización, sea Revolución Ciudadana, Pachacuti, Unidad Popular, Partido Socialista, si es que no cambian, pues no podría haber esta alianza. Y yo veo algunas discusiones, por ejemplo, en Twitter, y parece que la Revolución Ciudadana expresada en Rafael Correa, ellos no quieren salir en unidad electoral en las próximas elecciones con ninguna fuerza. Sin embargo, otros sectores de la Revolución Ciudadana sí piden alianzas con las fuerzas de izquierda. Entonces, dentro de la misma Revolución Ciudadana hay debates y problemas. Entonces, ellos deberían llegar a un común acuerdo. Y hay una pelea, por ejemplo, en la Revolución Ciudadana entre la candidatura de Luisa González y Gustavo Yalc. Entonces, algunos dicen que Gustavo Yalc estuvo más tiempo del debido apoyando a Lenin Moreno. Y ahí hay una profunda discusión entre las fuerzas de esta tendencia electoral. Eh, lo mismo sucede en el caso de Pachacuti, que no se podían inscribir hasta hace poco en el Consejo Nacional Electoral. Ahora las fuerzas de Leonidas Issa tienen mayoría en Pachacuti y mayoría en la CONAIE, y habrá que ver qué es lo que resuelven ellos. Y aquí parece que la última palabra también la tiene Leonidas Issa. Las otras fuerzas, que son agrupaciones más pequeñas, podríamos decir, el Partido Socialista, tiene ahí todavía una tendencia marcada. Enrique Ayala Mora, vamos a ver qué decisión toman ellos. Están apoyando a Pedro Granja. Pedro Granja me parece que se ha abierto a toda posibilidad de alianzas, incluso restringiendo un poco su interés personal, por lo que he visto en las redes. Y lo mismo ha sucedido con Unidad Popular, que Jorge Escala me parece que sacó un manifiesto llamando a todas las fuerzas de izquierda a la unidad. Lo que sí hizo en el manifiesto es excluir a la Revolución Ciudadana. Entonces, vemos que aquí hay diferentes posiciones políticas para 2025. Doctor Jaime, le agradecemos infinitamente. Vamos nuevamente a invitarles para ver ya la situación política de nuestro queridísimo país. Muchísimas gracias, doctor Jaime, por aceptar nuestra invitación. A ustedes, muchas gracias. A nuestra querida audiencia les agradecemos.